Gracias a ti, hermano, por estar aquí. ¿Cómo están en esta mañana? Bueno, creo que no están muy animados de estar aquí en su casa. ¿Cómo están en esta mañana? Para mí ver una iglesia donde se va casi la mitad de la iglesia, para mí es una señal que es una iglesia que tiene un gran futuro. Cuando tú tienes a niños, cuando tienes a jóvenes que se están yendo y te das cuenta que volteas y dices, ¿dónde está toda la iglesia? Bueno, la mitad de la iglesia se les fue a sus clases. Eso es algo bueno y yo felicito todo el trabajo que ustedes están haciendo en esta comunidad, lo que están haciendo también en las vidas de las personas que Dios, la verdad, va a hacer ese gran cambio. Y a veces no sabemos lo que Dios está haciendo, pero algo que sí sabemos es de que lo que Dios hace es perfecto. Y lo que Dios hace, no tienes por qué entenderlo en ese momento. Tal vez lo vas a entender más adelante, tal vez no lo vayas a entender, tal vez no te va a tocar a ti recibir lo que plantaste en el corazón de otra persona, pero Dios nos ha llamado a ser la luz y la sal de la tierra. Muy bien, voltea a tu lado y dile a la persona que está a tu lado, dile, qué bueno que estás en la casa de Dios. Mejor es un día estar en ella que mil fuera de ellas. Así que yo le doy muchas gracias a mi hermano Martín. Desde agosto para acá quiero decir que paso más tiempo con él que con mi propia esposa. Y bueno, él sabe de lo que hablo y nuestras esposas saben exactamente de lo que estamos hablando porque estamos haciendo una residencia juntos y estamos todos los lunes y los jueves desde las 5 hasta las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Llegamos a nuestras casas hasta las 10 a veces. Ya nuestras esposas tal vez estén dormidas o no. A mí me ha tocado que la mía ya está dormida, a veces está esperándome. Y la verdad que es un sacrificio que nuestras esposas están haciendo y le doy muchas gracias a Dios por lo que Dios está haciendo también en la vida de ellas. Las amamos y sigan adelante porque yo sé que no es fácil lo que está haciendo en nuestras vidas. Pero bueno, yo tengo la oportunidad de hacer algo que es compartir un pasaje bíblico, Génesis 24. Así que si ustedes tienen sus Biblias, vayan a Génesis 24, por favor. Vayan a Génesis 24. Déjenme. Ahora, ¿cómo saben ustedes cuál es la voluntad de Dios en su vida? ¿Nunca se han preguntado cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Hay muchas personas hoy en día que batallan con ese concepto en saber qué es lo mejor para mí o qué es lo que Dios quiere para mí. Y muchos de nosotros peleamos todos los días contra saber, ya sea en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, el saber qué es lo que Dios quiere mejor o qué es lo que Dios está tratando de hacer en mi vida, con la de mis hijos, con la de en mi trabajo, qué decisión tengo que tomar y pues batallamos con ello. A veces hasta el simple hecho de qué casa voy a comprar implica saber si esa es la voluntad de Dios, porque como ustedes van a ver en una semana, la importancia de saber cómo tomar buenas decisiones en cuestión a nuestras finanzas. Ahora, antes de atacar el pasaje de Génesis 24, yo quiero darles un poquito de contexto de lo que es el pasaje, el capítulo 24. Ahora, ustedes han estado atravesando este libro tan hermoso, pero creo que ustedes necesitan saber qué es lo que han visto anterior, porque eso me va a ayudar a mí ver lo que vamos a ver en nuestros siguientes versículos. Ahora, al iniciar el capítulo 24, en realidad estamos viendo el capítulo más largo del libro de Génesis. Ahora, como ustedes sabrán, ¿quién fue el que escribió
el libro? A ver cuántos teólogos tenemos aquí. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés escribió el libro de Génesis. En este capítulo vemos un matrimonio, el matrimonio entre Isaac y Rebeca. Ahora, esta es una de las secciones más largas del libro de Génesis y podría darnos una pequeña idea de lo que Dios piensa acerca del matrimonio y de hecho haya descrito tal vez en la historia en términos contundentes. Pero en realidad el capítulo no se trata de las relaciones o del matrimonio, sino de Dios. Todo lo que habla la Biblia se trata de Dios. Dios continúa moviéndose, Él sigue trabajando, Él sigue ejecutando su plan aquí en la tierra. Ahora, este capítulo podemos ver a Isaac, que es un tipo de Cristo. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Si ustedes tienen sus Biblias, abran sus Biblias a Hebreos 11, 19. Hebreos 11, 19, pero empecemos en el versículo 18 y dice de lo siguiente: fue a él quien se le dijo, en Isaac te será llamada, ¿qué? Descendencia. Versículo 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. En otras palabras, Hebreos 11, 19 dice que Abraham consideró que Dios puede levantar a los hombres aún entre los muertos, de donde también recibió a Isaac como tipo. En el libro de Génesis encontramos a Isaac prefigurando, anunciando a Cristo en su nacimiento, aún en su muerte y en su boda. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero que consideren esto. Isaac representa a Jesús en su nacimiento. ¿Por qué? Porque Dios prometió el nacimiento de Isaac mucho antes de que él naciera. De la misma manera, Dios prometió el nacimiento de Jesús miles de años antes que viniera al mundo. ¿Cómo sé eso? Vayan ustedes a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ahora, recuerden, ahorita lo que estoy tratando es de darles un poco de contexto antes de iniciar este pasaje. Génesis 3:15 dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces aquí vemos de alguna manera un prototipo, una figuración de Jesús. El nacimiento de Isaac fue sobrenatural. Sus padres eran físicamente incapaces de tener hijos. Estamos hablando de Abraham y su esposa Sara. Podemos decir que Isaac fue un bebé milagroso. Asimismo, el nacimiento de Jesús fue algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque al nacer nació de una virgen. Eso lo vemos en Lucas, capítulo 1, de los versículos del 34 al 35. Isaac dice, recibió su nombre antes de nacer. Vayan a Génesis 17 en su Biblia. Ahora, hoy los voy a hacer voltear la Biblia para arriba y para abajo, Así que los voy a mantener un poquito activos para que no se me vayan a dormir. Miren lo que dice Génesis 17, 19. Pero Dios dijo, no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de ¿qué? De Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En otras palabras, antes de que Isaac naciera, él ya había recibido su nombre. Ahora, eso me recuerda también a alguien más, Jesús. Si ustedes van a Mateo 1:21 en sus Biblias, Mateo 1:21, vemos claramente lo mismo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Entonces, uno, Isaac representa a Jesús en su nacimiento. Pero luego quiero que considere lo siguiente: Isaac representa a Jesús cuando fue ofrecido por su padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando Isaac llevó la leña para su propio sacrificio? Y así Jesús hizo lo mismo. Él llevó el travesaño en su camino al monte Calvario. Isaac permitió que lo ataran, como de la misma manera Jesús sometió voluntariamente a la muerte. Isaac fue ofrecido por su padre, así como Jesucristo fue ofrecido en la cruz por la voluntad de su padre. Isaac sería ofrecido como un holocausto, así como Jesús resucitó de entre los muertos. Isaac regresó a casa de su padre, así como Jesús ascendió de regreso a la casa de su padre en el cielo. Entonces, en el capítulo 23 tenemos un registro de la muerte de Sara que ustedes ya terminaron y ustedes ya vieron. Abraham personifica a Dios el Padre. Entonces, iglesia, ¿quién es la esposa de Jehová en las Escrituras? La iglesia, y en este caso Israel. Después de que Cristo muere por el pecado, ratifica el nuevo pacto en su sangre. Israel es apartado como el pueblo del pacto de Dios. Así que en el capítulo 22 vemos de alguna manera la muerte de Cristo. El capítulo 23 de Génesis, ustedes ven la separación de Israel. Y en el capítulo 24 viene la novia de Cristo. A lo largo de este capítulo, Abraham representa a Dios el Padre, Isaac representa a Jesucristo y Rebeca representa a la iglesia. Ahora, ¿por qué necesitan saber esto? Porque si no sabemos eso, entonces no podemos entender a lo largo que el libro de Génesis es crucial en leer. Y yo estoy bien entusiasmado de que esta iglesia esté aprendiendo acerca de este gran libro, porque sabiendo Génesis vamos a entender su plan desde el principio y vamos a entender qué es lo que Él tiene planeado también al final. Regresemos una vez más a Génesis. Vamos a leer Génesis 24. Ahora sí viene lo bueno. Y dice lo siguiente: Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham ¿en qué? En todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Ok, vamos a tratar de desempacar todo lo que estamos viendo en estos primeros dos versículos. Tal vez ahorita no van a entender cómo se aplica esto a mí, pero lo vamos a ver conforme veamos este mensaje. ¿Qué es lo que observamos en el versículo 1? Ahora dice que Abraham era ¿qué? Era viejo. Ahora no dice exactamente la edad que tenía, pero sí lo podemos ver en Génesis 21:5. 21:5 de Génesis dice: Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo ¿quién? Isaac. Entonces, más o menos podemos decir que él tenía aproximadamente 140 años si ya había nacido Isaac. ¿Por qué? Porque 21:5 nos dice que tenía 100 años. El versículo 1 también nos dice que el Señor había bendecido a Abraham en algunas cosas, ¿correcto? En todo. Dios le dijo que lo iba a bendecir y así lo hizo. De la misma manera, cuando Dios nos dice que nos va a bendecir a nosotros, Él nos bendice. El Señor había bendecido a Abraham en todas las cosas. Cuando le ordenó que matara a su hijo, sí lo bendijo. Él lo había bendecido en todas las cosas. Aun cuando le quitó a Sara, su esposa, sí.
Sí, porque el Señor había bendecido a Abraham en todo, dice. Acuérdate que ya Sara ya no está. Su esposa ya no está. Su media naranja ya no está. Muchos de nosotros podemos decir, Dios no me ha bendecido en todo porque ya no está mi esposa conmigo, porque ya no están mis hijos conmigo, porque ya no tengo mi trabajo, porque ya no tengo salud, porque ya no tengo estabilidad económica. Pero aquí dice claramente el autor que Dios había bendecido a Abraham en todo. Quizás si en su vida no hubieran transcurrido problemas hablando de Abraham, esa frase no habría sido cierta. ¿Te das cuenta esto, iglesia? Que nosotros tenemos que atravesar por turbulencias, tenemos que pasar por valles, tenemos que pasar por momentos donde tenemos que clamar a Dios, donde tenemos que depender de Dios, para poder entender esta frase de que Dios nos ha bendecido en todo. Entonces, ¿qué vemos a Abraham en el versículo 1? Dos cosas. Uno, era Abraham entrado en años. Y número 2, vemos que Dios había bendecido a Abraham en todo. En el versículo 2 dice: Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía. En el versículo 2 vemos ahora, vemos a un siervo, el siervo más viejo de Abraham. Si ustedes se acuerdan, ahí en Génesis capítulo 15, veamos quién era este siervo. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Entonces, ¿quién era este mayordomo en la cual Abraham estaba teniendo esta conversación? Era Eliezer. Curiosamente, si ustedes no saben lo que significa Eliezer, Eliezer significa Dios es mi ayuda. Qué curioso que Eliezer, el mayordomo que estaba al lado de Abraham, significa Dios es mi ayuda. Dios es nuestra ayuda. Dios es tu ayuda, pueblo. Y este siervo estaba encargado de todo lo que poseía Abraham. Este sirviente no era un esclavo de baja categoría, más bien era un mayordomo súper exaltado. Abraham era extremadamente rico y este mayordomo estaba a cargo, dice, de todas sus riquezas. Versículo 2, la parte B, luego dice: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Entonces aquí vemos a Abraham. Él es ya tiene 140 años, él sabe que su tiempo es corto y le dice a su sirviente que venga. Y le dice: Eliezer, pon tu mano debajo de mi muslo. Según la antigua costumbre, se acostumbraba en ese tiempo, cuando tú hacías un juramento a alguien o jurabas y era algo solemne y serio, ponías tu mano debajo de su muslo. Era como un pacto lo que estaba pidiendo Abraham de parte de Eliezer. Entonces, en número 1 vemos Abraham, de mayor de edad, está hablando con su sirviente y diciéndole: quiero que pongas tu mano de mi muslo. Y miren lo que dice el versículo 3: y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo
habito. Versículo 4, luego le dice, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces, ¿qué es lo que le pide Abraham a su mayordomo Eliezer? Le pide a Eliezer que regresara a la tierra natal de Abraham, que era Mesopotamia, para encontrar una esposa para su hijo. Entonces le dice Eliezer, te voy a pedir algo muy importante, necesito que vayas a mi tierra y que le encuentres una esposa a mi hijo. Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 15 que expulsaría y que iba a destruir a los cananeos cuando la iniquidad del amorreo fuera completa. Por lo tanto, Abraham le está dando instrucciones muy específicas, una misión, podemos decir, imposible a Eliezer para que eligiera una novia, una futura esposa de su propio país y de sus parientes, familia que era extendida de Abraham, y era una tarea muy grande para Eliezer. Si uno apenas uno mismo buscando una novia o esposa batallamos, imagínate ahora mandar a otra persona que te busque una pareja. Pero eso es lo que hace Abraham. Va y le dice a Eliezer, necesito que busques una novia, una futura esposa a mi hijo. Ahora, y no va a ser cualquier esposa, vas a ir a mi tierra y de ahí mismo va a salir esta futura esposa. ¿Por qué? Porque esta futura esposa dice que de mi simiente habrá una gran descendencia. Ay, imagínate nomás. Imagínate lo que está pensando Eliezer en este momento. Nomás imagínate. A ver, yo creo, Abraham, quiero escuchar una vez más. Lo que tú me estás diciendo es de que vaya a tu tierra y que busque una novia a tu hijo. Ahora aquí viene la parte más chistosa y más interesante de todo. Ahora, después de que Abraham ofreció a Isaac y luego lo recibió de entre los muertos, Isaac regresó a la casa de su padre. Ahora, Abraham encarga al sirviente más viejo de su casa a un país lejano a buscar una novia para su hijo. Ahora, la característica importante de esta petición de Abraham es que él no quería desesperadamente que la novia de Isaac viniera de la cultura y del mundo de los cananeos. ¿Por qué? Porque era un pueblo que iba a ser destruido por parte de Dios. Ahora veamos, Dios había hecho esto por un par de razones y les voy a decir por qué. Número 1, Dios le había dicho a Abraham que le daría la tierra de Canaán. ¿Ok? Eso es muy importante. Y si Abraham se hubiese asimilado a la cultura cananea, eso implicaría que Dios no le iba a dar el territorio o la tierra cananea. Ok, síganme con esto. La segunda cosa es que Dios le había mostrado a Abraham que el pueblo cananeo estaba listo para el juicio de Dios. Por eso le dice Abraham a Eliezer que por favor no sea de la tierra de los cananeos, que sea de mi tierra. Abraham entendió esto. Abraham entendía, mi hijo Isaac no puede estar atado a una mujer cananea. En otras palabras, no podemos permitir que se siga que somos pueblo cananeo. No podemos recibir la tierra de esta manera. Y mi hijo no puede tener este tipo de yugo desigual. Entonces, este se fue como un desarrollo muy importante para Abraham. Fue una misión muy importante que le dio a su siervo Eliezer. Pero miren lo que dice el versículo 5. Y el siervo le dijo que tiene mucha razón. Tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste?
Ok. Esa es una preocupación muy práctica que tiene su sirviente Eliezer, ¿verdad? Él simplemente pudiera estar pensando y dice, ok, tú quieres que viaje 450 millas. ¿Y sabes qué? Es un largo camino, Abraham. Y cuando llegue ahí, le voy a decir a tal muchacha y le voy a decir de tu hijo. Y luego le dice el siervo, ¿y qué pasa si la joven simplemente me dice, pues no quiero ir? Ni siquiera lo conozco. A ver, dime quién es y tal vez sí voy contigo. Pero, a ver, enséñame una foto de él, por favor. A lo mejor, a ver si me enseñas una foto, a lo mejor sí voy. A ver si está guapo o es adinerado o tal vez si me dices quién es o su descendencia, tal vez te sigo. Eliezer le está diciendo algo muy práctico. ¿Sabes qué? No sé lo que me va a esperar. Muchos de nosotros a veces nos encontramos así en la vida. Cuando tenemos que tomar decisiones, tenemos que confiar en Dios. Yo no sé el día de mañana. Yo no sé qué va a pasar en una semana, si voy a estar todavía en esa tierra. Entonces no solamente le dice Eliezer a Abraham, ¿sabes qué? ¿Qué tal si no quiere venir? ¿Debo devolver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Tal vez esta mujer diga, está muy lejos de donde yo vivo. ¿Sabes qué? Yo no tengo seguridad yéndome lejos de mi familia. Esa mujer tal vez me diga, no hay garantías, ¿a dónde me vas a llevar tú? No hay protección ahí. Entonces le hace una pregunta, ¿no debería traer a Isaac conmigo para que pueda hablar por sí mismo y cerrar el trato por su cuenta? Oye, yo haría lo mismo. Yo diría, ¿sabes qué? Mejor me llevo a tu hijo Isaac y lo llevo y que él vea entre todas las que están ahí y diga, esa que está ahí. Pero no fue así. Le dice, no, tú tienes que ir, Eliezer. Y tú me vas a encontrar a una muchacha, una novia, la descendencia mía. Yo no sé tú, pero yo no sé si estaría dispuesto para esta tarea. Pero veamos lo que dice el siguiente versículo. Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. En otras palabras, ni se te ocurra llevarte a mi hijo. Versículo 7. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Luego dice, Él mandará a su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de mi juramento, solo, y le vuelvo a decir, que no lleves allá a mi hijo. Versículo 9. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este asunto. Ahora quiero que veamos algunas cosas sobre Abraham en este momento que acabamos de leer. ¿Cuántos años tenía Abraham? 140 años. Y si alguna vez hubo un momento en su vida en el que
Abraham fue maduro, fue este momento. Ahora, ustedes estuvieron leyendo el Génesis hasta ahorita y Abraham era un poco testarudo, como muchos de nosotros, ¿verdad? Somos necios. ¿Cuántos necios hay aquí? Hey, yo soy el primero en levantar mi mano. Y la verdad, muchas veces por nuestra necedad tomamos decisiones muy malas. Y esas decisiones nos llevan a tener cierto dolor, cierto sufrimiento por no alinearnos a la voluntad de Dios. Ustedes saben que a Abraham se le llamaba y se le llama el padre de la fe. En muchos sentidos, Abraham creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Pero sabemos que en episodios anteriores él vaciló con su fe. ¿No es así? ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 20? Cuando Abraham era más joven, cuando iba a potencias extranjeras. ¿Se acuerdan cuando iba a Egipto? Temía, y como su esposa era tan bella y tan hermosa, ¿qué es lo que decía Abraham? Que era su hermana. Él inventaba historias, como muchos de nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque quería preservar su propia vida. Y cuando Sara se le acercó después de años de esterilidad, ¿se acuerdan esa parte también? Y le dice lo siguiente: mira, estamos hablando de Sara, ¿ok? Y le dice, tú no vas a tener un hijo. Nosotros no vamos a tener un hijo. Y luego le dice, ve a mi sierva Agar. Ten un hijo con ella. Y traeré ese niño a mi familia, le dice a Sara. Él será nuestro hijo. ¿Y qué sucedió con Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Cayó. Se dio a ese plan sabiendo que Dios ya le había prometido que él iba a ser papá y que de su descendencia con Sara iba a ser como la arena, como las estrellas. Pero qué fácil titubeamos, qué fácil, rápido nos desviamos y dejamos de confiar en las promesas de Dios. ¿Qué quiero decirte con eso? Que si Abraham fue considerado el padre de la fe, quiero que te animes. No eres el único, no eres el único que está en este barco que constantemente se desvía del plan de Dios. Hubo momentos en lo que intento decir es que Abraham tropezó muchas veces en su fe. Y yo creo que en ese momento le costaba creer en su vejez. Yo creo que hasta se reía y se cuestionaba en la promesa de Dios. Pero en su vejez tendría un hijo. Pero Abraham ahora ha pasado la prueba de Dios y ahora es fuerte en la fe. Pero cuando el sirviente Eliezer ofrece esta sugerencia muy práctica y le da a Abraham esta posibilidad muy real de que la mujer tal vez no quiera acompañarlo en este largo viaje, Abraham simplemente le dice, no, ya sabes, el Señor ha sido fiel en el pasado y lo seguirá siendo en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. ¿Cómo lo sé eso? Mira Génesis 24:7. Dios de los cielos que tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací. Dice que Dios me tomó de mi familia.
En otras palabras, Abraham tuvo que dejar a su familia cuando era muy joven. Y dice, Dios me alejó de mi familia. Tal vez ustedes han llegado a este país de otro país y no sabían que iban a estar en este país, pero están viviendo en este país, y por esa razón muchos de ustedes pudieron escuchar el evangelio. Y a veces Dios nos tiene que tomar de un lugar y llevarnos a otro lugar cuando no nos guste. Y tal vez te quejaste de venirte a este país. Y Abraham está diciéndole a Eliezer, Dios me alejó de mi familia, Dios me habló y me juró esto: a tu descendencia daré esta tierra. Él habló conmigo. Y otras palabras le está diciendo a Eliezer, Dios, de la misma manera que me tomó, va a convencer a esta mujer. Dios tiene que hablar con esta mujer. Y me encanta lo que expresa Abraham. Abraham no hubiera hablado de esta manera cuando estaba más joven, pero me encanta lo que dice aquí. Él mandará su ángel delante de ti. Y no nomás le dice eso, y tomarás de allí mujer para mi hijo. ¿Te das cuenta la certeza que tiene Abraham? Tiene una confianza completamente de que Dios va delante de él, que Dios iba a mandar un ángel, que Dios iba a convencer a esta muchacha que iba a ser la esposa, futura esposa de su hijo. Eso toma fe. ¿Y saben qué? Nosotros caminamos por fe sin saber lo que hay del otro lado del valle. Algo sí sé, es de que Dios manda a su ángel. El Espíritu Santo que mora en nosotros está con nosotros. Su presencia está con nosotros, iglesia. Abraham necesitaba confiar en el Señor y lo estaba haciendo. Solo quiero que veamos esa madurez de fe que mostró Abraham. Abraham en el pasado, como les mencionaba, tropezaba en la fe, manipulaba la situación para salirse con la suya. ¿Cuántos de ustedes han tratado de manipular una situación en sus vidas para que de alguna manera, entre nuestro conocimiento, tratar de hacer las cosas para que funcionen? Y no confiar completamente en Él, y no esperar completamente en Él. Ahora simplemente está confiando Abraham tanto en el Señor, porque dice lo siguiente Abraham: y si ella no viene, entonces no vendrá. Y luego le dice a Eliezer: entonces quedas libre de este juramento que me haces, sin un compromiso. Abraham estuvo dispuesto a enviar a su siervo más viejo, como él, a una misión imposible, creyendo en el Dios que puede hacer las cosas posibles. Muchas veces nosotros estamos en situaciones donde Dios permite, escuche esto, ponernos en momentos para que confiemos en sus promesas. Estaba leyendo en la Biblia que más o menos aproximadamente hay alrededor de 3,000 promesas que Dios da a su pueblo. Promesas de salvación, promesas de protección, promesas de provisión, promesas de guía, etcétera. Puedo continuar hablando de que Dios es fiel con sus promesas. Dios prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones y que su descendencia iba a ser bendecida.
Abraham había madurado en la fe. ¿Y saben qué? Quiero decirles esto en esta mañana, que ustedes tienen que pasar por situaciones donde van a ser dolorosas, donde van a tener que confiar en Él, donde no pueden titubear en tomar y confiar en Él. Ahora, antes de pasar a ver qué sucede a continuación, quiero señalar algo. La responsabilidad que Abraham sentía por su hijo Isaac, la responsabilidad que sentía por la próxima generación. Mira, esto va para ustedes, iglesia. Era importante para Abraham trabajar duro para que la próxima generación fuese preservada en su caminar con Dios y en los planes de Dios para cumplir sus promesas aquí en la tierra. Iglesia, padres de familia, ustedes deben de pensar en la próxima generación. Tienen que hablar con ellos. Tienen que responder a sus preguntas. Tienen que discipularlos y edificarlos en la fe. Padres de familia, si estás aquí, deben de hacer de su vida una fuerte prioridad, no solo depositar en sus hijos una buena ética de trabajo o para prepararlos para el éxito en esta vida, sino también edificarlos en la fe. Fortalecerlos también en las cosas de Dios. ¿Y saben qué? No es fácil. Esto requiere mucho trabajo, papás. Requiere concentración. Se requiere energía. Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo ya en su vejez. Si tú estás joven, eres un papá joven, no tienes excusa para no instruir, para no buscar lo mejor para tus hijos y las generaciones de tus hijos y de tus bisnietos y de tus nietos. Empieza en ustedes. ¿Estás dispuesto a hacer sacrificios? ¿Estás dispuesto a sudar? Yo pregunto en esta tarde, ¿cuál es la aplicación en todo lo que estamos leyendo hoy? Este capítulo no se trata de, como ustedes van a ver más adelante, de cómo tener relaciones o de cómo encontrar un esposo o de cómo buscar a una esposa, ni aún de cómo servir al Señor. Sobre todas estas cosas, ustedes van a ver en este capítulo y el resto del libro de Génesis, que nos van a ayudar a entender y recordar que Dios está obrando, que Dios se está moviendo y que Él cumple sus promesas. ¿Vas a confiar en Dios? ¿Vas a confiar en sus promesas? ¿O vas a ser como Abraham, que simplemente cuando no tenía salida empezaba a mentir, empezaba a creer su propia narración o su propio cuento, su propia historia? Yo quiero concluir con esto. Si tú quieres obedecer a Dios Padre, si tú quieres honrar a Dios Padre, necesitas completamente depender de Él. Yo no sé por lo que estés atravesando ahorita actual en tu vida. Tal vez hay un conflicto, tal vez hay una decisión que tú necesitas tomar. Tal vez tus hijos están caminando en rebeldía. Tal vez no sabes lo que viene por delante. Iglesia, tal vez como iglesia todavía no saben qué viene por delante. Algo sí sé es de que Dios va a cumplir su promesa en esta iglesia.
Dios va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no hacemos un compromiso en esta mañana de caminar como Abraham lo hizo? Aún con sus imperfecciones y debilidades, nadie está exento de flaquear, de claudicar, de cambiar de opinión y no seguir y confiar en sus promesas. Ahí donde está, simplemente empieza a clamar a Dios y dile: necesito más de ti. Necesito que tú tomes el timón de mi vida, que tú seas mi capitán, que tú seas el que tome control de la vida de mis hijos, de mi esposa, de mis relaciones, de mi trabajo, de mis finanzas, de todo aquello que todos los días me estoy preocupando. Y si me preocupo es porque no he dejado todo en ti, Señor. No he confiado en que tú, Señor, eres el que va de frente de mí, detrás de mí. Lo digo con palabras, pero no confío en ellos, Señor. Lo predico y lo hablo, pero no lo vivo, Señor. Que sea una realidad eso en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Padre, si te hemos fallado. Pero así como Abraham, queremos decir: Dios manda delante de nosotros a sus ángeles. Espíritu Santo, que tú moras en tu iglesia, guíanos, guárdanos, protégenos y bendícenos. Y todo eso te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén.